Volvemos. Vuelvo a compartir, disculpen. Y comentaba entonces Ticanori particularmente que en su llegada a Italia y a la región donde está Trieste, llegaba en tren, y al llegar en tren va caminando, se da cuenta que va caminando hacia donde estaba el hospital, preguntando, llega al hospital, se acerca al espacio donde entendió que era la dirección, y ya se sorprendió que las puertas estaban abiertas de la dirección, ¿no? Piensen que él venía de un espacio y de un contexto, de una dictadura en el marco de Brasil, en una formación muy rígida en el marco de la Facultad de Medicina, y con todo su imaginario respecto de qué iba a encontrar en el Hospital Psiquiátrico de Trieste, se sorprende al encontrar las puertas abiertas, y más se sorprende todavía cuando a su pregunta por dónde estaba el director, que él quería entrevistarse y decirle que había llegado, y tener una primera conversación, sale el director, en ese entonces creo que era Rotelli, Franco Rotelli, y Rotelli le dice, él le pregunta, hola, ¿qué tal? Vengo de Brasil, y Rotelli le dice, bueno, ¿y qué pensás hacer? Él pregunta, Ticanori pregunta, ¿qué tengo que hacer? O cuáles son las indicaciones, ¿no? Para ver qué tengo que hacer. Y Rotelli le contesta que fuera a darse una vuelta por el hospital, que pensara un poco y que encontrara qué es lo que quería hacer, ¿sí? Entonces, bueno, gran parte de la experiencia italiana se caracteriza también por esto, ¿no? Por invitar y profundizar, interpelar a los sujetos, que en este caso los trabajadores de la salud, en este caso en el campo de la salud mental, y ver qué es lo que ellos encuentran como elementos para poder trabajar y para problematizar y para motorizar dentro de la institución. Entonces, bueno, esa respuesta para él fue sumamente desconcertante y a la vez alentadora en cuanto a impulsar su creatividad, las posibilidades de pensar la institución, y esa apertura también se daba no solo en relación a los usuarios, sino que articulaba también con una gran libertad respecto de los profesionales y estos que iban en particular enmarcados en estas experiencias de becas, ¿no? Por otro lado, también en esa conferencia se preguntan, quienes participan allí, se preguntan, y le preguntan en especial a Rotelli, si no generaba tensiones con los profesionales que ya estaban instalados y que formaban parte de los equipos convencionales del hospital, ¿no? Del Hospital San Giovanni. Y en este sentido, es muy interesante la respuesta que da Rotelli, porque Rotelli dice que sí se producían tensiones, ¿sí? Pero que esas tensiones son parte de la vida y son la sal de la tierra, ¿no? Utiliza esa expresión, ¿no? Que era parte de lo previsto esas tensiones, ¿no? Era parte de lo que alimentaba la riqueza de la institución y la riqueza del proceso, no la riqueza de la institución, la riqueza del proceso de reforma, ¿no? Entonces esta invitación a que otros profesionales y sobre todo estudiantes en formación formaran parte de diferentes países, de Francia, de España, de Argentina y de diferentes países, formaran parte de la experiencia italiana, era parte de la energía que nutría el proceso de reforma, ¿no? Y esto en lo que transitó, digamos, Ticanori, Débora Kestel, y también contaba también recién Flavia, ¿no? Era parte de esa lógica del proceso de reforma. Y cuando le preguntan a Ticanori, también le preguntan a Débora, ¿qué fue lo que aprendieron, lo más importante que aprendieron en el marco de la experiencia, de esa instancia de pasantía o de beca, en el marco del intercambio con la experiencia italiana? Ticanori plantea particularmente que él lo que aprendió es a que se puede tensionar sin romper, ¿no? Que una de las claves es tensionar sin romper. Sin necesariamente romper con quiénes, ¿sí? Con la institución, con los otros, ¿sí? Que la tensión es necesaria. Y por otro lado, Débora Ketzel plantea que como producto de su experiencia de tránsito, durante unos meses que pasó por Trieste, plantea que después Débora formó parte de los equipos que encabezaron la reforma en la ciudad de Udine, ¿no? Y nada, continuó con la experiencia y mucho más vinculada. Pero en la primera parte de la experiencia dice que lo que aprendió centralmente tuvo que ver con que la reforma es posible, con que su aprendizaje central tuvo que ver con que eso se podía hacer, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito si les parece. Si hay preguntas, comentarios, van intercalando, ¿eh? Esto lo vamos a pasar un poquito más rápido.
pero acá hay un punto interesante, en el segundo fragmento dice, tomado esto de Basaglia, fíjense que es un trabajo que hizo Basaglia en el marco de las actas del primer Congreso Internacional de Psiquiatría Social de Londres en el 64. Estaba recién empezando la experiencia de Gorizia, todavía no estaba desarrollada la de Trieste, ¿sí? Y él lo que decía era, en realidad hay por todos lados enrejados, llaves, barras, puertas y enfermeros, sin la más mínima preparación teórica o humana. Pero el problema está abierto. La destrucción del loquero o manicomio es un hecho que es al menos urgentemente necesario, incluso si no es plenamente obvio, ¿sí? Esto de las barras, llaves, puertas, cerrojos, enrejados, ¿sí? Y enfermeros, tiene que ver con la puerta abierta que planteaba Ticanori también, ¿no? También en una experiencia que tuvimos hace poquito en el marco de un encuentro desarrollado desde el Instituto Gino Germani en el espacio de diálogos. Ustedes, no sé si lo compartimos con ustedes, pero está disponible el video que trabajamos. Hubieron 2 encuentros, los 2 desarrollados desde nuestro equipo, y en uno de ellos participaba una artista plástica que encabezó el film Los Fuegos Internos, y en relación, que es el film que ustedes tienen de referencia en particular, y esto ya lo tienen, ¿no? Flavia, disponible. Sí, para el parcial, y digamos, quien encabezó el equipo que elaboró los fuegos internos, planteaba también una cierta metáfora respecto del uso del pincel, ¿no? La puerta abierta, el pincel, como posibilidad de hacer, posibilidad de crear desde la libertad, ¿no? Me parecía interesante por ahí hacer esa analogía entre la puerta abierta y el pincel, ¿no? Si quieren después pueden ver rastrear ese video que es interesante. Bueno, avanzamos un poquito. De esta imagen es un cierto intento de sistematización de algunas cuestiones, pero fundamentalmente lo que vamos a decir es que no todos los procesos de reforma fueron antecedidos o precedidos por una ley. ¿Sí? En algunos casos sí, en otros no. Decíamos, en el caso de Inglaterra se crea el Servicio Nacional de Salud Mental, pero no hay una ley. ¿Sí? Sí, en el caso de Estados Unidos está la ley Kennedy en 1963, que crea los centros de salud mental comunitarios, pero en el caso de Francia, después se elabora una ley, pero en principio todo el proceso de reforma, con este carácter muy fuertemente territorial, se desarrolla a partir de una circular, de una normativa de menor grado, digamos, una normativa más, una resolución ministerial, ¿sí? Que no tiene el grado, el alcance o la importancia de una ley, pero alcanzó para hacer una reforma sustantiva, si bien no implicó, ¿sí?, el cierre de los hospitales psiquiátricos o una crítica profunda como sí lo implicó en el caso de Italia, ¿no? Y en el caso de Italia, lo fundamental sería plantear esto de que la ley 180 surge medio como resultado del proceso de experiencia de reforma italiana, digamos, década del 60, decíamos, fundamentalmente centrado en Gorizia, y el proceso después se encuadra en Trieste. Luego de eso, hacia 1978, ¿sí?, surge una ley con un máximo consenso a nivel nacional que implica y prohíbe la creación de manicomios e impulsa el cierre, e instituye el cierre de los manicomios, ¿no? Digo, no hay una lógica clara por la cual todas estas experiencias hayan estado encuadradas bajo una ley que antecedió o presidió los procesos de reforma. Esto tiene una gran heterogeneidad, en algunos casos antecedió y en otros casos no, ¿sí? Simplemente vamos a decir esto, después me va a quedar el power por si quieren detenerse un poquito más. Década del 50 empieza a armarse como producto y como resultado de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto se recorta una serie de aspectos que tienen que ver con que los servicios, digamos, y todo el sistema de salud en los países de Europa está desmantelado, destruido, deteriorado, y requiere ser reconstruido. Y en ese proceso de reconstrucción también hay una fuerte demanda de servicios y de atención en salud mental, producto de los resultados y las consecuencias de la guerra. Y también hay como una mirada fuertemente crítica que analoga el hospital psiquiátrico a los campos de concentración. Y eso tiene una mucha mayor visibilidad de la que había cobrado hasta entonces, ¿no? Mucha mayor visibilidad a nivel social, ¿no? Esa crítica es compartida, visibilizada e impulsada en diferentes espacios más allá del campo de la salud, más allá del campo de la salud mental,
Y en ese sentido, desde la Organización Mundial de la Salud, que está recientemente creada para ese entonces, en 1953 se crea una comisión de estudio, de investigación y de revisión de la situación del campo de la salud mental, y en 1957, unos años después, se impulsa una serie de lineamientos que tienen que ver con esto que aparece acá en la presentación, ¿no? Estos lineamientos apuntan a criterios, principios o lineamientos generales para diferentes países abarcados por la Organización Mundial de la Salud. Y en este sentido impulsan una serie de políticas que tienen que ver con los encuadres de reforma que venimos conversando, ¿no? Entre ellos aparece una política sanitaria de descentralización y sustitución progresiva de los hospitales psiquiátricos, estrategias vinculadas a la comunidad y la distribución territorial de los servicios, la inclusión del trabajo social y la enfermería dentro de los equipos de salud mental, y la desinstitucionalización y cierre de los hospitales psiquiátricos como parte esencial de la reforma de la atención. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Sí, me dice Patricia, no los veo todos y pueden avisarme o intervenir cuando quieran. Me parece que acá hay un punto interesante, que es que entre los diferentes, entre digamos, los extremos del modelo manicomial asilar y el modelo o las formas de atención bajo una perspectiva de derechos, una forma de atención en salud mental bajo una perspectiva de derechos, hay instancias, digamos, de transición donde se dan características mixtas, ¿sí?, que combinan o que terminan reforzando, ¿sí?, y volviendo hacia atrás hacia el modelo manicomial, ¿sí? Y en este sentido, algunas de las experiencias reformadoras dieron espacio a, digamos, a esta condición intermedia, ¿sí?, de transición, ¿sí?, con características propias que redundaron en el refuerzo de los circuitos que requerían de la institución psiquiátrica, de la institución manicomial, para poder seguir funcionando. Y en este sentido no eran otra cosa que, no suscribían otra cosa que el modelo manicomial que contaba con la institución psiquiátrica como dispositivo central, ¿no? De acá yo quería plantear dos o tres cuestiones, que ahora las vamos a plantear, que son tomadas del texto de Rotelli, que a mí me parece que es tan rico, ¿no? Y esto abarca algunas de las experiencias de reforma que fuimos planteando, ¿no? Y en el texto de Rotelli se plantea una serie de 3 paradojas centrales que tienen que ver con reformas que llegaron como que quedaron a medio camino, ¿no? Y en este sentido, en parte señalan estos autores que parte de las reformas aquellas reformas que estuvieron enfocadas más en la revisión y en una reformulación o cierta, entre comillas, modernización de la psiquiatría, resultaron en un refuerzo y una reorganización de los hospitales, pero que reforzaron las lógicas de internación, ¿no? Y en este sentido, experiencias que fueron encuadradas bajo un lineamiento, digamos, de una perspectiva de reforma, produjeron una reducción de las estadías, ¿sí?, una mayor frecuencia de altas, pero también una mayor frecuencia de recaídas, ¿sí? Y este sistema, ¿sí?, que pretendía una cierta reforma, pero que quedaba como a medio camino y a menos que medio camino, ¿sí?, terminaba reforzando y contando con el hospital psiquiátrico como dispositivo nodal para la atención. Y esto se lo denominó, o como consecuencia de esto, se identificó que esto daba como resultado un cierto efecto de puerta giratoria. ¿Qué quiere decir? Que eran menos prolongadas las internaciones, pero eran más frecuentes las reinternaciones, ¿sí? Y esta sería la primera de las paradojas que podríamos encontrar en estas instancias de transición, que no necesariamente dan cuenta del modelo manicomial nítido con todas las características que veníamos planteando antes, sino que dan cuenta de intentos de reforma parcial que terminan reforzando la lógica así manicomial. Otra de las paradojas tiene que ver con que la instauración de servicios territoriales, alternativos o sustitutivos, no necesariamente alcanza a sustituir al hospital, ¿no? Porque muchas veces funcionan esos dispositivos sustitutivos próximos físicamente o geográficamente al hospital psiquiátrico, y a veces sin ser próximos también terminan remitiendo al hospital psiquiátrico como referente central para las prácticas, ¿no? Para las prácticas especializadas, para el caso de las internaciones, y en este sentido, la sola creación de servicios territoriales no alcanza, por supuesto, con
la implementación y la institucionalización de un proceso de reforma vinculado con una perspectiva de salud mental comunitaria, ¿no? Y en este sentido lo que se produce es lo que decíamos antes también, en términos generales, ¿no? En esta segunda paradoja, lo que se produce también es, en algunos casos, la creación de servicios territoriales tan especializados y tan orientados a problemáticas específicas, ¿sí? O a patologías específicas, y esto va en línea con lo que nosotros venimos planteando y hemos planteado seguramente en clases previas, con aquello que se denominan las leyes por patologías, también, digamos, encuadra en esa misma línea, ¿sí? Tiene que ver con que se favorecen procesos de fragmentación y de recorte de las patologías, y esto va también de la mano con aquello que planteaba Julieta hace un rato, de que las problemáticas se plantean superpuestas, ¿no? Que no son claramente separables una problemática de otra, y también se dan en contexto. Entonces, en este sentido, lo que se produce, en algunos casos, en la implementación de servicios territoriales, es no solo el refuerzo del circuito hacia la institución psiquiátrica, sino también el peloteo. ¿Sí? Cierta lógica de peloteo, del no es para acá, entre comillas, ¿sí? Cierta lógica de expulsión de los servicios que dejan a los sujetos con padecimiento psíquico en la búsqueda de cuál es el servicio, ¿sí? Y en el camino lo que se produce es un proceso de deshospitalización en el sentido que planteábamos antes, ¿no? Estamos en este punto tratando de poner foco en los matices entre los dos extremos, del modelo de desmanicomalización y el modelo de sustitución y de salud mental comunitaria, ¿no? Y en estos matices hay un abanico muy grande de transiciones y de movimientos paradójicos que se producen, y en eso estamos tratando de poner el foco. En el marco de esta segunda paradoja, ¿sí? Lo que se plantea es como lo contrapuesto a la expresión que surgía en el caso del modelo italiano, que era el hacerse cargo, ¿no? Dentro de esto que contaban Ticanori, Kestel, que contaba Rotelli, que aparece también muy claramente en el texto de Rotelli que ustedes tienen para leer, hay un concepto de hacerse cargo, de tomar a cargo, ¿no? De comprometerse y de tomar a cargo las problemáticas con su complejidad, con su densidad, ¿sí? Y en este caso, este peloteo o esta búsqueda de atención en diferentes servicios territoriales especializados, lo que generaría es un no hacerse cargo, un no tomar a cargo, y esta expresión del no es para acá, ¿no? Servicios que son tan especializados que expulsan porque no hay espacio, es lo que pasa en gran parte con las problemáticas que tienen que ver con problemáticas de padecimiento psíquico, en el caso de niños, niñas y adolescentes. No sé si de esto, Flavia, querés decir algo. Sí, nosotros habíamos hecho una investigación en su momento que había coordinado Alejandra Barcalas, que en ese momento estaba ella dirigiendo el programa de atención comunitaria que se llamaba PAC, que estaba en el Centro 1, habíamos hecho una investigación cuál era la respuesta que se daba a niños y niñas con padecimientos, que en algún momento ya quedaba padecimientos graves, después era situaciones de vida compleja, pero son esas situaciones complejas en las cuales hay un montón de frentes en los cuales los niños, a partir de los cuales los niños tienen padecimiento psíquico, ¿no? Y sufrimiento. Y lo que habíamos visto era que los hospitales pediátricos eran los que más se hacían cargo de atender a estos niños cuando circulaban o llegaban a las admisiones, y que el resto de los hospitales generales, donde había servicios de niños, nosotros hicimos un relevamiento de todos los equipos y servicios de niños, niñas y adolescentes de toda la ciudad de Buenos Aires, y los hospitales generales en general decían, no, los niños graves no son para acá, y los mandaban al Tobar. Finalmente terminaba siendo el Tobar el depósito de un montón de niños con sufrimiento que podían ser tratados en sus territorios, en sus barrios, y no tenían por qué terminar en un monovalente, ¿no? Sí, gracias Flavia. También aparece alguna referencia a estos procesos en algún trabajo que hemos hecho en relación a las experiencias de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, en el caso de Rosario, con la creación de un dispositivo que se llamó Para Mí. Bueno, ahí también hay alguna referencia a estos procesos y estos mecanismos, estos circuitos, ¿no? No es para acá, ¿no? Avanzamos un poquito,
Y también se da como en marco de una tercera paradoja, todo esto se da como superpuesto en los procesos de transición y de reforma, experiencias que quedan a mitad de camino articulando los servicios en la comunidad con estructuras de internamiento, ¿no? Y un refuerzo que se da donde el servicio en la comunidad termina alentando y alimentando y reproduciendo, ¿sí?, las estructuras de internamiento y digamos, la existencia de las estructuras de internamiento, y nada, perpetuando esa lógica en un sistema espiralado, donde lo que se pretende es reformar, pero el servicio en la comunidad termina reforzando las instituciones de internación, ¿no? Las instituciones de internación en el marco de una lógica manicomial, las estructuras las instituciones de internación bajo institución psiquiátrica, ¿no? En este sentido, en esa lógica donde se da la convivencia entre los servicios, la convivencia y retroalimentación entre los servicios en la comunidad y las estructuras de internamiento, se alimentan y cronifican los problemas. El resultado es eso, ¿no?, que se va reforzando esa lógica de internación. Y allí entonces, en el marco de los servicios en la comunidad, pero que no ofrecen posibilidades de atención en las diferentes presentaciones y diferentes complejidades que puedan presentar, lo que se refuerza es la existencia y la necesidad de esas estructuras de internación. Entonces, esto fue como caracterizado, conceptualizado, fíjense, ya en la década de los 70 como efecto hidráulico, ¿no? Una reforma que queda a mitad de camino, pero que continúa articulando y necesitando de la estructura de internación. Efecto hidráulico o de circuito. Es otra de las paradojas de los procesos de reforma. Con esto no queremos decir que los procesos de reforma no sean posibles. Lo que sí queremos señalar es que tienen dificultades, matices, tensiones, que es importante conocer, ¿no? Vamos a pasar un poco rápidamente esto, les va a quedar en la parte de la presentación, así reservamos un ratito para la conversación sobre el film. Gran parte de estas cuestiones las hemos planteado. Fundamentalmente desinstitucionalizar para el caso de la experiencia italiana, desinstitucionalizar sin barra en este caso, pero en el sentido reformador de los equipos técnicos, implica desmontar el paradigma racionalista problema-solución. De esto hemos hablado a lo largo, me parece, de toda la cursada hasta acá, que tiene que ver con romper con la lógica de que el problema o el objeto problema es la enfermedad, ¿sí? Para la experiencia italiana, el problema central tiene que ver con volver a articular, ¿sí?, el padecimiento en relación con la existencia y con la sociedad. Es algo que, bajo el paradigma, digamos, la mirada de la psiquiatría, se desarticuló y se condensó en una mirada centrada en el objeto de la enfermedad y una intención, un sentido de cura, ¿sí?, de cura o de curación. Pero en este sentido, lo que está planteando la experiencia italiana es que aquello que se desarticuló, que es el padecimiento respecto de su relación con la sociedad, es aquello que hay que rearticular para generar un nuevo objeto, ¿no?, para restituir las condiciones de existencia, las condiciones de vida, la articulación con la sociedad de aquellos sujetos que padecen. Entonces, ese es el punto o el núcleo central, y supone, digamos, por supuesto, una revisión o un posicionamiento político, ético, pero también epistemológico de base, que tiene que ver con ubicarse en otro paradigma, ¿no? Un paradigma más afín, o una mirada, una aproximación, una perspectiva más afín a aquella que nosotros también planteábamos antes en las clases, que tiene más que ver con una medicina social, ¿no? No es tan distante de aquello que ya planteamos antes con los aportes de la medicina social latinoamericana, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos del paradigma biomédico y la perspectiva de la medicina social. Entonces, está en sintonía y está en concordancia también con la perspectiva histórica y el momento histórico, ¿no? Estamos pensando en fines de la década de los 60, principios de los 70, y está claramente en sintonía y en articulación con esas perspectivas. Me parecía interesante recuperar estos dos pedacitos que aparecen abajo en la presentación, donde dice: la desinstitucionalización, entendida como política de externamientos, es decir, en el sentido de deshospitalización, ha producido, ¿se acuerdan que hablábamos de dos sentidos grandes, ¿no?, de la desinstitucionalización? De la polisemia, varios sentidos bajo un mismo término. Entonces dice Rotelli: la desinstitucionalización, entendida como política de externamientos, ha producido abandono de sectores relevantes de la población psiquiátrica y, en conjunto, por ello, también la transinstitucionalización,
que sería el traspaso, entre paréntesis, a residencias de reposo, residencias para ancianos, lugares crónicos, lo que mencionábamos antes, ¿no? No necesariamente psiquiátricos, y nuevas formas de internamiento, pero más en penumbra, más solapadas, ¿sí? Esa sería la primera acepción, o la acepción que asociamos con los procesos de deshospitalización, ¿no? La segunda acepción, que es la que suscribe la experiencia italiana, entiende a la desinstitucionalización como un trabajo práctico de transformación que desarticula la solución institucional existente para desmontar y remontar el problema, ¿sí? Y en esto se refiere al desmontaje, lo que aparece más arriba, el desmontaje de aparatos científicos, legislativos y administrativos, las burocracias, los supuestos, los conceptos y las normas, ¿sí? Desmontarlas para montarlas, ¿sí? O para reconstruir un objeto diferente, no basados en la enfermedad, sino basado en la articulación de cómo los sujetos con su padecimiento se vinculan con la sociedad, ¿sí? En este sentido se plantea la desinstitucionalización, ¿sí? En este caso sin barra, pero en el sentido italiano reformista de los equipos técnicos, ¿no? Avanzamos. Bien, simplemente vamos a decir que en el caso de la experiencia italiana se parte de que estos procesos movilizan a todos los participantes implicados, que no son solo los usuarios ni los trabajadores, sino que son los trabajadores de la salud, del campo de la salud, pero también los usuarios, también son sus familiares, sus grupos de pertenencia, y también la comunidad, y la comunidad más amplia también en la que participan, ¿no? Los movimientos sociales también, entonces moviliza a todos los actores. Y lo que se parte es que transforma las relaciones de poder entre la institución y los sujetos. Por esto de las puertas abiertas, del marco caballo, por esto de pensar esta imagen de el quiero un peine, que aparecía hace un rato a modo de gráfico, ¿sí? Tiene que ver con eso, con reconsiderar las relaciones entre los sujetos y sus condiciones de existencia, de vida y sus derechos, ¿no? Y una concepción interesante para plantear es que en el proceso de reforma italiana se parte de la idea de que supone un trabajo homeopático que usa la energía interna de la institución para su desmontaje. Esto que planteábamos antes de la articulación entre aquellos profesionales o trabajadores que ya venían trabajando dentro de la institución y aquellos que entran provenientes del marco de otras experiencias de otros países, ¿sí? Impulsaba la posibilidad de que Ticanori, que era que fue referente, psiquiatra que fue referente del proceso de reforma en Brasil, en su momento todavía sin ser médico, pudiera explorar qué pasaba en la institución y plantearse una pregunta, plantearse un problema, ¿sí? ¿Es suficiente con enseñar a atarse los cordones o hay que ir por más? ¿Sí? Y en este sentido, ¿sí? Digo, metafóricamente, la pregunta acerca de qué hacemos si hay una demanda de los usuarios de, por ejemplo, tener un teléfono, acceder a un teléfono, ¿sí? Para poderse comunicar. La pregunta volvía desde la dirección o desde la administración y gestión del hospital en el proceso de reforma, volvía hacia los profesionales y les decían, bueno, ustedes tendrán que ver qué hacen con eso, con esa demanda, ¿no? Y esa vuelta de la pregunta tiene que ver con incluir a los profesionales como motores del proceso de reforma. Me parece que ahí hay también un núcleo interesante, digamos, los profesionales o los equipos que trabajan dentro de las instituciones, en especial las instituciones diarias, son el motor dentro de la experiencia italiana del proceso de cambio, ¿no? Del proceso de reforma. Bueno, avanzamos un chiquitín más, ya estamos terminando, vamos a hacer simplemente esto de negar y resguardar, sale de una sistematización de algunas cuestiones que aparecen en el texto de Rotelli que me parecía interesante plantear. Solo vamos a detenernos en esta cuestión de que hay un cambio, que por supuesto se toman, lo que plantea la experiencia italiana es como negar algunas características o digamos, poner en cuestión algunas características y algunas componentes y dispositivos, incluido el hospital psiquiátrico, para resguardar, ¿sí? E impulsar el resguardo del derecho, por ejemplo, del derecho al asilo, la responsabilidad sobre el territorio, la necesidad del trabajo y del abordaje de dispositivos matriciales que tengan, digamos, un entramado que se plasme en el territorio, ¿sí? Y fundamentalmente me parece que esto es importante, que hay un cambio en la conceptualización, donde en la institución psiquiátrica tradicional, digamos, en el manicomio, la internación era forzosa e involuntaria. Lo que se daba dando en el tránsito de la experiencia italiana es pasar a hacer la internación progresivamente voluntaria, pasar a conceptualizar a quienes forman parte de la institución
en calidad de usuarios a pensarlos como huéspedes, hasta en camino de pensarlos y conceptualizarlos, y que ellos mismos se conceptualicen como sujetos plenos de derecho, ¿no? Eso es todo un camino de elaboración. Y por otro lado también hay una cuestión que se tensa y que me parece que nos permite acercarnos a la reflexión sobre el film italiano este que tenemos para comentar, que es, también supone, entre otras cosas, negar, ¿sí?, la conceptualización del trabajo de los usuarios o de las personas internadas, de los sujetos internados, como premio o castigo, ¿sí?, como premio o castigo, o bien como terapia, ¿sí? En este sentido, la experiencia italiana se cruza de vereda y lo que plantea es: el trabajo es un derecho. Y acá me parece que también hay una pista para articular o pensar y reflexionar sobre la película, ¿sí? Pensarlo como terapia, esto de pensarlo como terapia surge desde hace muchísimo tiempo, a principios del siglo XX, creo que no estarme equivocando, pero fundamentalmente allí se empiezan a desarrollar las perspectivas del trabajo como terapia, ¿sí? Y seguramente también antes hay antecedentes, pero el trabajo como castigo, el trabajo como premio, el trabajo impago, el trabajo alienado, digamos, todo ese marco es el que está revisado profundamente bajo la experiencia italiana y se impulsa esa revisión. Esa revisión se impulsa en el marco de diferentes perspectivas que alientan el desarrollo del trabajo colectivo en el marco de cooperativas, o también designan ellos empresas sociales bajo una conceptualización que es propia, ¿no? Bueno, fundamentalmente eso de este punto. Vamos a pasar rápidamente a una cuestión que tiene que ver con simplemente hacer una primera aproximación, la vamos a retomar la clase próxima, de este concepto de desinstitucionalización diferenciado, con una barra interpuesta. Es un concepto que elabora en particular Silvia Faraón en el marco de su tesis doctoral, y es fundamentalmente interesante porque plantea la identificación de una tensión permanente entre los procesos de institucionalización y desinstitucionalización, ¿sí? Plantea que necesariamente la desinstitucionalización no refiere necesariamente a aquello que se da al interior de los muros de una institución psiquiátrica, ¿sí?, sino que puede darse los procesos de desinstitucionalización, digamos, quiero decir, los procesos que involucran estas tensiones, requieren ser problematizados más allá de los muros de las instituciones clásicas, convencionales o el manicomio, ¿sí? Este concepto permite entonces poder pensar en otras instituciones también, que estos procesos implican y abarcan también otras instituciones, no necesariamente refieren solamente a los manicomios, ¿no? Bien. Implica entonces también una reproblematización de aquellos conceptos que surgieron en el marco de la despsiquiatrización, la antipsiquiatría, la desinstitucionalización sin barra, ¿no?, y la desmanicomialización. Y en particular, se plantea, y Silvia plantea, que los movimientos desinstitucionalizadores no siempre han podido profundizar en la complejidad y multireferencialidad del mandato disciplinador de la instancia manicomial en todas sus dimensiones, más allá del desmantelamiento del dispositivo existente dentro de los muros, que es esto que planteábamos recién. Este concepto abarca también y comprende también y problematiza aquellas lógicas que tenían que ver con la derivación hacia procesos de transinstitucionalización, que terminaban siendo procesos que reforzaban, ¿sí?, las lógicas o las modalidades, ¿sí?, más manicomiales, ¿sí?, donde bajo otras modalidades, otras instituciones más en penumbra, decía antes Rotelli, ¿sí?, se continuaba reforzando esa lógica de encierro. Entonces, el concepto de desinstitucionalización, aquí con barra planteado, permite ampliar, ¿sí?, el espectro de reflexión crítica sobre otras lógicas, sobre otros espacios, más allá de aquello que se produce al interior de las instituciones. E incluso permite pensar y repensar en clave crítica que incluso aquellos dispositivos creados con una finalidad, digamos, claramente reformadora, bajo una perspectiva de derechos, ¿sí?, centrada en una perspectiva de salud mental comunitaria, pueden derivar en perspectivas de institucionalización y de refuerzo de las lógicas institucionales, ¿sí? Esa sería un poco la clave, digamos, de riqueza de esta definición.
Dice también entonces, las dimensiones de control hacia los sujetos con padecimiento psíquico en los nuevos espacios exteriores con control social blando o informal, o a través de los muros, en nuevas instancias de control social duro, son poco problematizadas aún por los actores que llevan adelante esos procesos. Entonces sería como una herramienta crítica, un concepto crítico que nos permite pensar que hasta aquellas, ¿sí?, instancias o dispositivos más transformadores tienen y guardan dentro de sí, digamos, esa tensión entre los procesos institucionalizadores y desinstitucionalizadores, ¿sí? No sé si alguien quiere comentar algo de acá, simplemente me parece que tratamos de avanzar para pasar a los comentarios y la reflexión sobre el film, si les parece. Creo que hubieron varias pistas para poder articular con la peli algunas cuestiones que fuimos conversando. Acá aparece una serie de recortes, una especie de collage, que simplemente lo que pretende señalar es que los debates y las tensiones en torno al campo de la salud mental, si bien en Italia hay una ley nacional, que es la ley 180, como dijimos antes, que está sumamente consolidada, reconocida y validada, digamos, en su plena legitimidad, continúa habiendo tensiones, incluso en la región donde surge todo el proceso de reforma, como la región de Trieste, ¿no? Estos recortes dan cuenta, están simplemente para ilustrar, y de lo que dan cuenta es de que en un concurso por cargos, ¿sí?, en el campo de la salud mental en Trieste, para poder gestionar, orientar y acompañar los centros comunitarios de salud mental, que son aquellos que se crean en el marco de la reforma italiana, tienen una serie de conflictos que tienen que ver con que al convocar a los concursos profesionales, ¿sí?, en las convocatorias, no se pondera, ¿sí?, no se ponderó, este año surgió esto, digamos, este conflicto, no se pondera, ¿sí?, con claridad, ¿sí?, la experiencia previa en los procesos de reforma. ¿Sí? Nos queda menos de un minuto, se va a cortar y retomamos después para poder